Sí, ok. Amén, gracias por los saludos, por las bendiciones. Gracias también por la verificación del sonido, mis hermanos. ¿Cómo han estado? Los he extrañado mucho. Gracias por la paciencia que me han tenido. He estado de país en país y bueno, que me alegro mucho que puedo estar con ustedes. Vamos a iniciar el tema de neumatología avanzada, que es el tema sobre la persona del Espíritu Santo, el estudio de la persona del Espíritu Santo. Comenzamos un nuevo módulo. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Pablo Román Caballero. Les invito a que por favor hagan una oración conmigo, ¿sí? Para que podamos ser dirigidos por el Espíritu Santo, que el Señor tome control de todo. Amado Padre Celestial, nos ponemos a tus pies y te ruego, Señor, que seas tú tomando control de nuestras mentes, de nuestras emociones, de nuestros corazones. Te pido, mi Dios, que nos ayudes en esta clase, que sea una clase donde fluya tu conocimiento y donde nuestras vidas sean edificadas por medio de este conocimiento. Para la gloria de Cristo Jesús, en su nombre, amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, quiero asegurarme, a ver, déjenme mirar que todo el mundo esté acá, muy bien. Quiero asegurarme que pueden ver bien la pantalla. Estas son los apuntes de su clase. Y recuerde que cualquier pregunta que usted tenga me la puede hacer por medio del chat. Vamos a comenzar con una introducción a neumatología. Es muy importante que ustedes, como estudiantes de maestría en teología, también desarrollen un vocabulario apropiado. Sí, cuando ustedes estén hablando con personas que no tengan conocimiento en teología, no los traten de impresionar diciendo palabras como neumatología. Ustedes le pueden decir el estudio del Espíritu Santo. Pero cuando ustedes estén entre pastores o entre teólogos o hermanos que han estudiado en instituto o universidad, es bueno que desarrollen este vocabulario, porque de esta forma animamos a los demás a no conformarse con estudiar algo sencillo, cuando en nuestro Dios hay unas ricuras, unas riquezas impresionantes, hay unas profundidades preciosas. Y es como cuando estamos hablando nuestro idioma. Cada uno de nosotros venimos de diferentes países donde tenemos diferentes expresiones, coloquialismo, jergas, pero cuando uno está en un ambiente profesional, cuando uno está en un ambiente de enseñanza, evitamos usar esos coloquialismos, esas palabras, y buscamos usar un lenguaje que sea entendido por todos. Y es lo mismo en teología. Y este es mi momento con ustedes de lo que es el consejo de su profesor
en cuanto a lo que es un teólogo. Recuerde que teólogos son considerados aquellas personas que tienen un doctorado en teología, pero cuando ya usted tiene una maestría en teología, ya también usted es parte de ese ambiente, de esa esfera, ¿sí? Ok, vayamos ahora a la palabra neumatología y miremos qué quiere decir, de dónde viene su raíz. Vamos a ver su raíz tanto en el griego, que es el idioma que se usó en el Nuevo Testamento, y también vamos a ver su etimología en el hebreo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, pues la palabra que se usa para identificar a espíritu es neuma. Por eso se llama el estudio del espíritu, se llama neumatología. Neumatología. Neuma, y aquí está lo interesante, ¿sí? Este es el centro de lo que usted necesita saber en la introducción de este módulo. Neuma quiere decir aliento. Esa palabra aliento después se empezó a usar como sinónimo de espíritu. Pero en su sentido original quiere decir aliento, como aire. Y como cuando una persona toma aire, está recibiendo neuma, aire. En el hebreo, ustedes deben de haber escuchado esta palabra hebrea, rúa. Y rúa quiere decir literalmente aliento, soplo, viento. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar del espíritu, nosotros estamos hablando del concepto de espíritu basado en el Génesis 1, cuando dice que Dios sopló y Adán pasó a ser un alma viviente. Esa palabra sopló en el hebreo es rúa. Así que estamos hablando que Dios no respira aire. Dios no necesita respirar aire, oxígeno, como nosotros respiramos aire. Por lo tanto, Dios no tiene aire en sus pulmones, entre comillas, porque Dios no tiene pulmones físicos como nosotros. Entonces, ¿qué tiene Dios si no tiene aire? Dios tiene espíritu. El sentido en el Nuevo Testamento, cuando se habla de neuma, también se habla de neuma en E minúscula, no solamente en E mayúscula. ¿Por qué? Porque esta es la palabra que también se usa para identificar el espíritu humano, nuestro espíritu, neuma, nuestro espíritu.
Por lo tanto, cuando se refiere al Espíritu de Dios, neuma es con mayúscula, pero cuando se refiere al espíritu del hombre, neuma es con minúscula. Bien, ¿alguna pregunta sobre la naturaleza del espíritu? ¿Cómo lo identificamos? Bien. Voy a continuar. Si tiene alguna pregunta, la puede escribir. Vamos a hablar ahora de la naturaleza del espíritu. Nosotros, los que creemos en la Trinidad de Dios, siempre definimos la Trinidad de Dios como un solo Dios en esencia, tres personas distintivas en función. Y es porque cada una de las personas del Espíritu Santo tiene atributos personales. Lo que vamos a hablar ahora, vamos a estudiar eso ahora, que son atributos personales. Pero no podemos decir solamente que el espíritu es una energía, porque una energía no es una persona. Para ser persona, tiene que tener personalidad. Y para tener personalidad, tiene que tener cualidades o características que lo hacen ser una persona. Tampoco nosotros, aunque sí creemos en la unicidad de Dios, en el sentido de que nosotros creemos que Dios es uno solo, no creemos en la unicidad de Dios como nuestros hermanos que le llaman Jesús solo, que ellos creen que Dios es una sola persona, pero que se puede manifestar en la forma del Espíritu Santo, en la forma del Padre o en la forma del Hijo, pero que es una sola persona. Nosotros no creemos eso, y la razón es porque nosotros vemos atributos personales distintivos en cada una de las personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y aparte de ver cualidades y características individuales, vemos funciones individuales. Funciones que el Espíritu Santo cubre, que el Verbo hecho hombre, o sea, el Hijo no cubre, ni el Padre cubre. Y vamos a comenzar viendo algunas de estas características. Más adelante yo le voy a indicar los versículos bíblicos que acompañan a cada una de estas cualidades, pero vamos primero a repasarlo, a ver a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de intelecto, recuerden que Dios no tiene un cerebro como nosotros. Por lo tanto, no es que Dios tiene un lóbulo frontal, no es que Dios tiene el cerebro dividido en dos hemisferios, etc. Pero nosotros hablamos en un sentido que podamos entenderlo a nuestra manera de conocimiento. Por eso es que la Biblia habla de la mano de Dios, de la diestra de Dios. No es porque Dios tenga una mano diestra de por sí. Dios es espíritu, Dios Padre es espíritu.
Y hay muchas personas que cuando llegamos a esta parte se sienten ofendidos porque dicen, pero es que la Biblia no miente, si la Biblia dice que Dios tiene alas, porque el Salmo 91 dice que Él me cubrirá con sus alas, pues Dios tiene alas. Si la palabra dice que Él me esconde en el hueco de su diestra, Él tiene que tener una mano diestra. Y cuando uno le enseña que Dios es espíritu y que Dios no tiene un cuerpo como tal, se ofenden. Entonces, la manera de poderlo entender es que cuando Dios se comunica con nosotros, Dios lo hace siempre en un lenguaje que nosotros podamos comprender. Él habla a nuestro nivel para poderlo comprender. Hace un momento, al comienzo, cuando yo les explicaba y les animaba a usar términos teológicos en sus conversaciones, ¿qué les dije yo? Si usted va a hablar con una persona que no tiene conocimiento en teología, no use este término, o estos términos, sino hable explicando lo que es. Por ejemplo, no diga neumatología, diga el estudio del Espíritu Santo. De igual manera, cuando nosotros hablamos del intelecto de Dios, estamos hablando que Dios, en sus tres diferentes personas, tiene un intelecto en cada una de esas personas. O sea, intelecto quiere decir puede conocer, puede entender, puede pensar, nos puede enseñar. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos enseña. Para podernos enseñar, tiene que transmitir conocimiento, tiene que conocer, tiene que transmitir conocimiento. El Espíritu Santo tiene voluntad, quiere decir, tiene capacidad de tomar decisiones propias, tiene preferencias. El Espíritu Santo reparte dones como Él quiere repartirlos. No es que el Espíritu Santo tiene que repartirlos sistemáticamente, un don a cada persona y cosas por el estilo, ¿sí? Sino que vemos que el Espíritu Santo es quien decide en su voluntad. El Espíritu Santo tiene emociones, tiene la capacidad de sentirse triste. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo también se regocija, o sea, tiene emociones que se reflejan a nuestras emociones. ¿Okay? Entonces, déjenme ver, creo que tengo una pregunta acá de ustedes, la hermana Verónica. ¿Por qué si Dios Padre es Espíritu no hace la función del Espíritu Santo? Okay, gracias hermana por esa pregunta. Dios, las tres personas de Dios son Espíritu. Las tres personas. No es que una persona de Dios es Espíritu y la otra no es Espíritu. Y estas tres personas proceden de una sola naturaleza, de un solo Dios, de un solo Espíritu. No es que son tres dioses separados. Por eso es que Dios Padre y Dios Espíritu tienen que ser Espíritu y Dios Hijo tiene que ser Espíritu porque proceden de la misma naturaleza, del mismo Espíritu. No estamos hablando de tres dioses por separados, estamos hablando de un Dios, de un solo Dios en tres personas por separado.
Y esas tres personas por separado tienen cada uno funciones individuales, pensamientos, sentir, conversan entre ellos, se aman entre ellos. Por ejemplo, cuando Jesús dijo que vendría el Espíritu Santo a nosotros y que no estaría solamente con nosotros en Juan capítulo 14, versículo 6, que no estaría solamente con nosotros, sino en nosotros. Jesús dijo que Él rogaría al Padre para que el Padre enviara a nosotros al Espíritu Santo, lo cual vemos de nuevo la relación tan estrecha que existe entre ellos. Vemos la relación en que el Hijo le pide al Padre y el Padre envía al Espíritu Santo. Y vemos que aquí no hay una decisión que tomó uno por sí solo. Vemos la comunión entre ellos. Entre más estudiemos sobre neumatología, que es el tema, el módulo que hemos comenzado, más vamos a ir hablando con ejemplos de las diferentes funciones de las tres personas distintas. Pero les voy a recordar algo sobre por qué es un solo Dios. El Espíritu de Cristo, que es la palabra de Dios, recuerden que si Dios dice algo, Dios, ¿qué usa para decirlo? Dios no toma aire como nosotros. Yo no podría enseñar esta clase si yo no tomo aire primero. Yo tomo aire y de ahí, a partir de ahí, yo vocalizo palabras. Bueno, Dios no toma aire. Dios no respira aire. Entonces, la palabra tiene que ser aire, o tiene que ser rúa, tiene que ser viento, tiene que ser soplo, tiene que ser espíritu. Rúa en hebreo, tiene que ser espíritu. Así que cuando la Biblia dice en Génesis 1, y dijo Dios, hágase tal cosa, fue la palabra la que creó tal cosa. Y si fue la palabra la que creó tal cosa, fue entonces la segunda persona de la Trinidad la que creó tal cosa. Y precisamente quien se encarna en el vientre de la Virgen María, en aquel entonces virgen, es la palabra, es el Espíritu de Dios en su forma de la palabra. No es el Espíritu Santo, es el Espíritu en la palabra. Pero las tres personas de Dios provienen de un mismo espíritu, porque es un solo Dios. Así que el Espíritu del Padre es el mismo del Espíritu del Hijo, y el Espíritu del Hijo es el mismo del Espíritu Santo, pero en tres personas diferentes. No es que el Espíritu se convirtió en otro Dios. Por eso siempre se define la Trinidad de Dios como uno en esencia.
Lo que el Padre sabe, el Hijo sabe, no en su forma carnal, cuando Él estaba en carne, pero en su parte del Espíritu. Recuerden lo que hemos estudiado en Cristología, cómo Él puede mantener su persona, siendo Dios 100% y a la misma vez siendo hombre 100%. ¿Cómo vamos? ¿Más perdidos que un fideo en una sopa? ¿O no? Ok, perfecto, qué bueno. Todo bien, gloria a Dios, todo bien. Ok, no se sientan mal por preguntar, ¿sí? Yo sé que son temas profundos y para eso estamos aquí. Así que cuando tengan una pregunta, la pueden hacer con toda confianza. Vamos a continuar hablando de por qué nosotros consideramos que el Espíritu Santo no es simplemente una fuerza o un poder. Y vamos a ahondar en lo que ya estuvimos enseñando, pero por ejemplo, si vas a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este era el versículo al que hacía referencia hace un momento cuando les dije que el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Vamos a otro versículo, Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí vemos dos cosas. Acá vemos que el Espíritu Santo se puede poner triste, lo cual quiere decir que tiene emociones. Y también vemos que el Espíritu Santo tiene diferentes funciones en nuestra salvación. Nuestra salvación no es solamente la persona del Hijo hecho hombre. Claro, Jesús lleva un papel, yo diría, central en la salvación, pero eso no le quita el papel del Padre y el papel del Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Se dan cuenta? En Juan 3:16, ahí está hablando de Dios Padre. El deseo de salvarnos a nosotros proviene de Dios Padre en su voluntad perfecta. El Hijo, como dice en Isaías, la palabra, fue el que dijo: heme aquí, envíame a mí. Y el Espíritu Santo es quien le da vida a nuestro espíritu muerto, para que pasemos de muerte a vida y volvamos a nacer espiritualmente. El Espíritu Santo es quien nos sella para el día de la redención, es quien nos marca como propiedad de Dios. Ahora, si vemos este otro punto acá, Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he
dicho. Okay. Acá hay varias funciones del Espíritu Santo que cuando lo leemos así rapidito no lo vemos, porque lo hemos leído tanto, se nos ha predicado tanto. Entre más años usted lleve en el Evangelio, más lo va a escuchar, que llega un momento que lo leemos y ni cuenta nos damos de lo que está diciendo. Pero vamos a comenzar con la palabra consolador. En inglés, a los abogados se les llama counselors. Así que consolador es una palabra que en sus raíces quiere decir uno que intercede. Uno que intercede. Cristo es nuestro abogado por excelencia. Sin embargo, el Espíritu Santo también es nuestro abogado. ¿Cómo así? Recordemos lo que dice Romanos 8, 26, que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, queriendo decir que nosotros no lo podemos escuchar. Correcto, mi hermano Manuel. En español también se dice paracleto, correcto, que viene del griego. Paracleto, que paracleto es un paralegal, como un paralegal, el que ayuda al abogado, el que trabaja con el abogado, paracleto. Okay, muy bien. Entonces, ahora voy a sus preguntas. Gracias, ya veo que me han hecho un par de preguntas. Voy ahí. Pero termino primero este pensamiento. También acá está lo que les dije de la relación en que dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre, ¿qué quiere decir en mi nombre? Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo al Señor, Señor, hazlo por la intercesión de Jesús, por el valor de Jesús. Entonces quiere decir que gracias a Jesús, a su intercesión, el Padre nos envía al Espíritu Santo. Y dice acá otra cosa, dice que el Espíritu Santo tiene capacidad para enseñar. Ahora, los Jesús solos, ellos dicen que no hay tres personas, que es una persona, pero hay muchos versículos bíblicos que son conflictivos. Claro, ellos le han encontrado respuesta a todo, pero no son respuestas convincentes, porque yo he buscado libros, lo he leído. Por ejemplo, acá dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que Jesús nos ha dicho. Entonces, ¿por qué Jesús tiene que decir que va a ser otro el que me va a recordar lo que Él me ha dicho? Es como un juego de palabras, es una contradicción si nosotros no entendemos que son tres personas diferentes. Ahora, volvamos aquí. Primero, el Espíritu Santo tiene capacidad de enseñar. Enseñar y recordar no es lo mismo. Enseñar quiere decir traerme conocimiento nuevo. El Espíritu Santo, por eso es que nosotros siempre oramos antes de cada clase, que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros y que sea el Espíritu Santo quien traiga la enseñanza a nuestros corazones, porque el ser humano solamente tiene poder para enseñar a nivel de la mente, pero el Espíritu Santo tiene poder para enseñar a nivel de nuestro espíritu. Y por eso que cuando la enseñanza pasa de la mente al corazón o al espíritu, esto no es mérito ni crédito del maestro humano. Esto es mérito y crédito del Espíritu Santo, que es el que lo está llevando al corazón nuestro. Y por mucho que el maestro humano quiera tomar el crédito, está mal. Porque la palabra nos enseña que es el Espíritu
el que nos enseñará todas las cosas. Ahora, esto lleva a muchos religiosos a un tremendo error, porque hay muchos religiosos que dicen: yo no necesito ir a ninguna universidad, yo no necesito estudiar nada, el Espíritu Santo me lo va a enseñar todo. Pero ¿dónde está la parte de esfuérzate y sé valiente? ¿Dónde está la parte de preséntate como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse? ¿Dónde está la parte de que no seamos perezosos y que el perezoso no coma? O sea, el Señor espera un esfuerzo de nuestra parte, no un acto de magia, que solamente yo me ponga el libro en la cabeza y ya entre conocimiento y el Espíritu Santo me lo traiga. Pero lo que sí definitivamente sucede es que puede haber un conocimiento que se quede en la mente, o puede haber un conocimiento que llega al Espíritu, y el que llega al Espíritu es gracias al Espíritu Santo. El otro punto de este versículo, el tercer punto de este versículo, o el cuarto punto de este versículo, es que Él nos recordará la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, eso no se va a permanecer, esa enseñanza no se va a quedar en nosotros perpetuamente. Pero cuando la necesitemos, el Señor va a traer esa enseñanza a nuestra mente. El Espíritu Santo va a traer esa enseñanza a nuestra mente. Claro, la expresión de abre tu boca y yo la llenaré indica que es el Señor el que nos respalda, pero también la palabra de Dios nos dice cómo podemos dar algo si no lo hemos recibido. O sea, si yo no he recibido la enseñanza, ¿cómo la voy a dar? Si yo no he estudiado, si yo no he sacado el tiempo para estar en la palabra de Dios y aprender y estudiar y no solamente conformarme con algo que alguien me diga, sino investigar, ¿cómo entonces el Señor va a llenar mi boca? Que el Señor lo puede hacer, el Señor todo lo puede hacer. El Señor puede hacer hasta que una mula predique, pero esa no es la forma del Señor operar. No es, como dicen, su modus operandi en latín. Esa no es su forma del Señor operar. El Señor trabaja con valientes. El Señor trabaja con personas esforzadas. Sí. Amén. Así es. Así es. Ok, déjenme venir aquí. Yo quiero leer un par de preguntas que ustedes me han hecho. Mi hermano Manuel, yo le expliqué un poquito antes de que usted entrara, pero los unicitarios y los trinitarios, la diferencia principal es que el unicitario dice no son tres personas, sino es una sola persona que se manifiesta en tres formas diferentes dependiendo de la necesidad. Los trinitarios decimos es un solo espíritu en esencia, es un solo Dios, pero tres personas independientes, tres personas separadas. Y esa es la parte que complica tanto, porque pareciera que los trinitarios lo queremos tener de las dos maneras. Queremos tenerlo como que es uno solo y queremos tenerlo como que son tres. Y es lo que los unicitarios nos atacan y nos critican, porque dicen ustedes quieren que sea de las dos formas y no puede ser de las dos formas. Pero entre más el Señor nos revela su grandeza y más entendemos que la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, ni siquiera se parece al de nosotros. O sea, por mucho que Dios nos revele, por mucho que Dios nos dé, nunca vamos a poder poner a Dios en un molde, nunca lo vamos a poder descifrar completamente, nunca vamos a poder completar el rompecabezas, por así llamarlo de alguna forma, de la grandeza de Dios y de la gloria de Dios. Y tenemos que aceptar las enseñanzas bíblicas
aunque siempre queden algunas dudas en el fondo. ¿Okay? A ver, aquí hay otra pregunta. Nuestra hermana Nancy me dice que en Primera de Corintios él distribuye los dones, pero he escuchado que le pidas los dones que desees. Ok, esto, mi estimada hermana, es una referencia a cuando dice la palabra que debemos de desear los mejores dones y que debemos de pedir por los mejores dones. Ahora, los dones, yo no le voy a llamar a ningún don del Espíritu Santo que es inferior a otro, porque no es tan bueno como otro. Yo no voy a hacer eso, porque todos estos dones sobrenaturales son de igual manera buenos. Entonces, ¿por qué la palabra dice que busquemos los mejores? Los mejores se refiere a aquellos dones que entendemos nosotros que no los podemos tener todos, y entendemos nosotros que sería un narcisismo espiritual el nosotros pararnos en un púlpito y decir: el Espíritu me ha dado todos los dones, y lo podemos disfrazar de humildad y venir y decir: por su misericordia y gloria a Él y todo, aquí su siervo inútil, ha recibido todos los dones. Sigue siendo narcisismo espiritual, porque el Espíritu no le da todos los dones a una sola persona. No lo hizo antes, no lo hace hoy. Entonces, cuando dice pedir los mejores dones, quiere decir al ministerio que yo tengo. Si yo soy maestro, ¿cuáles serían los mejores dones? Si yo soy evangelista, ¿cuáles serían los mejores dones? Si yo soy pastor, ¿cuáles serían los mejores dones? Entre todos esos dones, ¿cuáles son los dones que trabajan para mí? Pero al final, ya Él determinó lo que Él me iba a dar. Lo que Él está esperando de mi parte es que yo lo pida con humildad. ¿Por qué? Porque así entonces yo reconozco que lo que Él me ha dado a mí no es menos de lo que le ha dado al otro. Hay personas que Dios le ha dado el don de discernimiento de espíritus. Eso quiere decir, no que puede leer los pensamientos de las personas. Eso no es discernimiento de espíritus. Quiere decir que la persona puede ver cuál es el espíritu que está operando. Si él es el espíritu de Dios, el espíritu del maligno, o si es el espíritu del hombre, del ser humano, de la persona misma. Porque no todo el que actúa mal actúa porque está endemoniado. Hay muchas personas que aman las tinieblas y aman hacer sufrir a los demás, y no es un demonio, es la misma persona, es el espíritu del hombre, del ser humano. Entonces, hay personas que tienen ese discernimiento, especialmente si son pastores, por ejemplo, pero no tienen los dones de sanidades o los dones de hacer milagros. Entonces se sienten que su don no es lo suficientemente bueno. Y entonces quisieran tener el don de hacer milagros. Pero el don de hacer milagros usualmente el Señor se lo da a los evangelistas, que son los que están tratando con las personas que no conocen de Dios, porque quien conoce de Dios no necesita un milagro para creer en Él, o no debería necesitar un milagro para creer en Él. ¿Okay? Si no le he contestado a la pregunta, me deja saber con una pregunta de seguimiento, por favor. ¿Okay? A ver, estoy leyendo comentarios también. Exacto, amén. No, en ningún lugar, mi estimado hermano Manuel, en ningún lugar dice la Biblia que Pablo tenía los 9 dones. Sí, en ningún lugar. Es más, Pablo nunca fue pastor, hablando de los dones de Cristo, que son los ministerios. Pablo fue profeta, fue maestro, fue apóstol, pero Pablo nunca fue, por ejemplo,
pastor, nunca pastoreó una obra, nunca fue evangelista en el sentido de que se dedicó directamente al evangelismo. Él se dedicó a alcanzar a los gentiles desde una posición de profeta, pero también, bueno, pudiéramos decir que evangelizó, pero es que todos evangelizamos, es que hay una diferencia entre el llamado de ser evangelista y el ministerio de la reconciliación. Todos los cristianos, dice la Biblia, que somos llamados al ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Pero hablando de los dones del Espíritu Santo, no, en ningún lugar de la Biblia dice que Pablo tenía los 9 dones, ningún lugar. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a continuar. Yo acá les doy otros versículos de apoyo a lo que ya hemos hablado de la personalidad. Por ejemplo, Primera de Corintios, disculpen un segundo. Ok. En Primera de Corintios capítulo 2 versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quisiera que meditaran eso que meditaran sobre eso un momento. Si Dios Padre y Dios Espíritu Santo son la misma persona, ¿por qué razón la Biblia me dice que el Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios Padre? De nuevo, ¿por qué razón tiene que haber una separación de personas si fueran una sola persona? ¿No sería más fácil hablar en una voz única? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Veamos lo siguiente. El ser humano es espíritu, alma y mente. El espíritu, alma y mente, aunque en nosotros no se separan y cada parte anda por su lado, las tres partes no permanecen juntas para siempre. Porque si un alma se pierde, el espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio, el alma se va al infierno, a la condenación eterna, y la mente o la carne se queda en este mundo, se pudre en este mundo. Pero el espíritu del hombre conoce el alma del hombre y conoce la mente del hombre. Aun cuando la mente no conozca al espíritu, el espíritu sí conoce a la mente. Acá vemos también la enseñanza de la Trinidad. Aunque el ser humano no es igual a Dios para nada, no somos tres personas, y mientras estemos en este mundo no nos podemos separar de alma, de espíritu y de cuerpo, pero sí en el día final hay una separación. Al menos que nos vayamos con Dios, entonces el alma y el espíritu se van juntos y el cuerpo se queda aquí. Así es, hermana Gaby. Cuando el alma no va a condenación, entonces el alma y el espíritu van juntos a estar en la presencia de Dios. Pero el Señor nos separa también a nosotros en tres partes distintivas. Voy a mirar acá,
si es un comentario. Mi hermano Manuel hace un comentario. Ok, a ver si hay alguna pregunta. No, comentario. Ok, vamos entonces al próximo versículo. No los voy a cubrir todos porque quiero cubrir más material con ustedes y el tiempo avanza. Pero cuando venga, Juan 16:13, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Qué? De nuevo, acá tenemos que hacer una corta disertación de este versículo, ¿ok? ¿Por qué se le llama también al Espíritu Santo Espíritu de verdad? ¿Por qué razón ustedes ven que al Espíritu Santo también se le incluye la palabra verdad? A ver, ¿quién me comenta? Voy a esperar. Me demora mucho, voy y busco un café. A ver quién está escribiendo. A ver si veo a alguien por aquí escribiendo. A ver. Nadie, ¿sí? Ok, ya veo las respuestas. Ok. Porque es parte de la Trinidad. Sí, pero ¿cómo, mi hermana Blanca? ¿Cómo identifica eso de la Trinidad? A ver, tras la revelación, la verdad en cada persona. Trae la revelación, la verdad en cada persona. Eso es cierto, pero estoy buscando otra respuesta. Acá está mi hermano Daniel. Gracias, mi hermano Daniel. Déjame leerlo. Porque es dado por Cristo y Él es la verdad. Así es, mi hermano Daniel. Esa es la respuesta que estaba buscando. Sí, mi hermana Ana, claro, habla de verdad porque nos quita el espíritu de error. Todo eso es cierto. Ahora, lo que dice la hermana Nancy, voy a hablar entonces de eso. Dice, ella pregunta, ¿es Jesús quien habla? Okay. Vamos a traer aquí. Cuando Jesús está hablando y Él dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, recuerde que nosotros los trinitarios insistimos siempre en que Dios es uno solo. La Biblia lo dice en Deuteronomio, capítulo 9, creo. Dice, Dios es uno. Dios es uno solo. Nosotros creemos que Dios es uno y por lo tanto, si el Espíritu va a hablar y Jesús es la palabra, también en el Espíritu hay parte de esa naturaleza de la verdad, porque es la verdad, Cristo es la verdad, y es la verdad quien le pide al Padre que envíe al Espíritu. Cuando se está hablando entre teólogos, algo que se dice que al principio a mí no me gustó, vamos a decirlo así, es que ellos dicen, el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Hijo. Y por eso aparece en la Biblia Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ese es Deuteronomio 9:4, mi hermano Ciel. Deuteronomio 9:4 y 5. Solamente para que lo recordemos, porque veo que dice 4, pero no sé si es en Deuteronomio, en qué capítulo. Si me confirma, siervo. Perdón, 6. Invertí el 6 con 9. 6:4, ok. Deuteronomio 6:4. Gracias, mi hermano Ciel. Ok, entonces, volvamos a la pregunta de lo del Espíritu de verdad. Yo les comparto esto no porque yo lo vea así, pero muchos teólogos lo ven así. Muchos, no son 2 o 3, muchos. Y yo le invito a que usted lo investigue. Para mí, yo no veo que procede. Esa palabra de procede no, porque son 3 personas coiguales. Ninguna de las 3 personas es mayor que la otra, ninguna creó a la otra, son 3 personas coiguales. Ahora, si se refieren a procede en el sentido de ser enviados, ahí ya hay validez. El Padre envía al Hijo y el Hijo le pide al Padre que envíe al Espíritu Santo. Entonces, volvamos a la ecuación de las conversaciones teológicas, de comentarios teológicos, de que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu procede del Hijo. Y algo en que ellos se basan es en esta expresión espíritu de verdad, o el espíritu que procede de la verdad. A ver, mi hermana Gaby dice, pastor, ¿y qué hay de eso de que el alma está esperando a ser juzgada cuando Jesús regrese? Sí. A veces las enseñanzas se mezclan y cuando se mezclan las personas empiezan a hablar cosas porque solamente se acogen a un lado, como cuando habla de que las personas duermen hasta el día del juicio y se acoplan a que eso quiere decir que en este momento la persona no está consciente, la persona que murió. Pero eso es una contradicción total, porque cuando Dios habla de Abraham y Dios habla de Moisés, Él no está hablando de muertos, Él está hablando de vivos, que están vivos. Cuando el Señor le promete al ladrón arrepentido en la cruz, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, Él está hablando de personas vivas. Entonces, el alma no se puede separar del espíritu si es salva la persona, porque la Biblia habla de que Adán pasó a ser un alma viviente cuando recibió el espíritu, o sea, el soplo, el aire, el neuma, el rúa de Dios. Entonces, yo no puedo interpretar lo de dormir como que está esperando el día del juicio ahí, porque también la Biblia habla del rico y Lázaro ya estaba en un lugar de tormento, estaba en el Hades, y no estaba tampoco esperando dormido el día del juicio. Lo que podemos entender en ese versículo es que todavía no ha sucedido el juicio final.
que todavía estamos a la espera del juicio del trono blanco, del juicio final. Pero no podemos solamente tomar ese versículo y por ese lado tachar todos los otros o rayar todos los otros versículos que hablan de lo diferente. ¿Okay? Así es, en el juicio final, sí, en el juicio final. A ver, aquí también el comentario de mi hermana Nancy. Mira, papá les compró esto a ustedes. Exacto, el espíritu de verdad, correcto. Cuando nosotros hablamos entonces, para darle conclusión, ¿por qué dice espíritu de verdad? Porque vemos la conexión entre Jesús, que es la verdad, y el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice, Jesús mismo dice, el Padre os enviará a otro Paracleto. El Padre os enviará a otro Consolador. De nuevo. No se puede estar todo el tiempo tratando de cambiar las palabras para que se adapte a la doctrina de uno. Si Jesús hubiera dicho, el Padre os enviará a otro Consolador, y no era otro, era el mismo, entonces eso hace a Jesús mentiroso. ¿Okay? En la actualidad, el que muere sin el Señor está en un lugar de condenación, así como el rico que murió sin el Señor y está en un lugar de condenación y le pide a Abraham que alguien vaya y le avise a sus hermanos. Mi hermano Ciel, lo del pecado imperdonable es algo que, de nada, mi hermana, lo del pecado imperdonable es algo que llevaría más tiempo, porque yo le voy a dar ahora una respuesta directa, pero no es tan directo. La verdadera respuesta envuelve más. Y está bien si ustedes entienden que esto es un tema que sería bueno estudiarlo en este programa, yo puedo preparar aunque sea la mitad de una clase para dedicarlo a ello. Pero le voy a dar una respuesta bastante rápida, pero que sí es cierta, que es que la Biblia dice que la blasfemia al Espíritu Santo es imperdonable. Y si usted me lo trae en relación también a la Trinidad, entonces sí tiene que ver mucho con lo que estamos enseñando, porque la palabra habla de que aún las ofensas que le hagamos al Hijo, esas serán perdonadas, pero no la que se le haga al Espíritu Santo, que esa no será perdonada. De nuevo, si es la misma persona cambiándose de posición, entonces no tiene sentido. Jesús está mintiendo de nuevo ahí, pero es la blasfemia al Espíritu Santo. Pero lleva más en el sentido que hay que ver qué es blasfemia al Espíritu Santo, porque la Biblia nos dice que a esas personas que ni siquiera oremos por ello. Entonces, por eso digo, envuelve más. A ver, mi hermano Daniel dice, tengo una duda, ¿hay salvación del alma y salvación del espíritu? ¿O a qué se refiere primera de Corintios 5:6 sobre el espíritu sea salvo? No hay una separación. A ver, ¿me lo trae aquí completo? Sí, gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Claro,
¿Qué es lo que está aquí hablando Pablo? Pablo está hablando de una persona con la que han luchado, con la que han tratado, una persona que sigue jugando con Dios y le entregan el cuerpo a Satanás, algo que yo nunca haría, pero bueno, entregan el cuerpo a Satanás para que éste sea destruido, para que en su agonía él clame a Dios y su espíritu se salve. No puede haber salvación sin que esté incluida el alma, porque lo que se salva o se pierde es el alma. Nosotros predicamos para la salvación de las almas, ¿sí? Y cuando él se refiere aquí del espíritu, se está refiriendo a que el espíritu y el alma vayan juntas a la salvación de el cielo, del Señor de arriba. ¿Okay? Muy bien. Si tiene un seguimiento a esa pregunta, me la puede hacer. Mientras tanto, voy a continuar acá. Gracias a usted, siervo. Okay, vamos a continuar acá. Vamos a ir ahora a hablar un poquito más sobre la coeternidad y coigualdad del Espíritu Santo. En ningún momento, cuando la Biblia habla de que todas las cosas están sujetas al Padre y demás, no es que se está hablando de que la soberanía del Padre es la que controla todo y que el Hijo y el Espíritu se tienen que sujetar al Padre. No es en ese sentido. Es en el sentido de un trabajo en diferentes funciones, no en cuanto a jerarquía. Por ejemplo, Jesús en su humanidad es inferior al Padre, por supuesto. Jesús en su humanidad necesitaba orar y necesitaba buscar del Espíritu Santo y buscar del Padre para poder hacer su labor como hombre que él vino a hacer. Pero esto que Jesús buscaba era lo mismo que Adán tenía, porque Adán también podía hablar con Dios, caminar con Dios, así que estaba en términos iguales a Adán. Pero si Jesús como hombre hubiese sido coigual con Dios, no hubiese estado en términos iguales con Adán para que venciera un hombre a Satanás, como él lo venció. Pero la parte de funciones, que es lo que yo les comparto aquí, la relación funcional, no, en Dios no hay un ego en que Él tiene que probarle a nadie que Él es Dios. Por eso Dios sencillamente es Dios. Y el que quiera buscarlo, el que lo busque, ese entonces el Señor le permitirá que lo encuentre. Pero el que lo rechace, el Señor lo va a confundir aún más, para que aún el poquito conocimiento que tiene de Dios le sea tan confuso que no lo pueda entender ni siquiera leyendo la palabra, ni siquiera teniendo la prueba de la naturaleza y el milagro de la naturaleza delante de sus ojos, lo va a poder entender. Cuando el Señor establece la iglesia, el Señor establece la iglesia a una gran diferencia de los ángeles, porque el Señor hace la iglesia a semejanza del cuerpo del Señor, del cuerpo de Cristo. Pero el cuerpo de Cristo ahora es diferente al cuerpo de Cristo cuando Él caminaba esta tierra.
Porque ahora en el Señor, aunque el Señor sigue siendo hombre, la naturaleza de Él, de Dios, ha vuelto a su gloria. Y Él vuelve a tener la gloria que una vez tuvo. Y está sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales. Por lo tanto, cuando nosotros pasamos ahora a ser el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo no hay jerarquías. En el cuerpo de Cristo hay funciones. Ningún ministerio del Señor es superior a otro ministerio. Ninguno de los dones del Señor son superiores o es superior a otro de los dones del Señor. Ninguna de las operaciones del Padre es superior a otra de las operaciones del Padre. Tanto vale el ministerio misionero de evangelizar a musulmanes uno a uno, y a veces en cuestión de 10 años viviendo entre ellos, solo puedes evangelizar a 4 o quizás a 5. Tanto vale ese trabajo misionero como el plantar 1800 iglesias por toda Europa. Tanto vale, porque no se trata de impresionar a Dios con cantidades, sino se trata de cumplir la función que cada uno tiene. Y esta es la relación funcional en las tres personas de Dios, en que la Biblia dice, por ejemplo, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu Santo siempre ha estado aquí presente. No es que solamente vino cuando Jesús oró. Por eso es que la Biblia dice que Él está con vosotros y estará en vosotros. Pero ya estaba en ellos. Con ellos. Cuando el Señor sopla y le dice a los discípulos, recibid al Espíritu Santo, ellos no hablaron en otras lenguas, ellos no hicieron grandes prodigios, pero ellos recibieron al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino en ellos. Pero en el libro de Hechos, capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos, a los 120, le dice, quedaos aquí hasta que hayas recibido poder y el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora, el venir sobre ellos era porque le iba a traer una investidura especial para que tuviesen un denuedo especial para predicar la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo ha estado siempre en operación, porque aún en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas, como aún sobre personas que no eran creyentes, como el mismo Ciro, por ejemplo, cuando vino sobre él para que hiciera un trabajo que el Señor quería que él hiciera. El Espíritu Santo va a estar presente durante la gran tribulación, pero no en la iglesia, o sea, no en las personas, no dentro del creyente. Por lo tanto, las personas no van a poder orar con el poder del Espíritu Santo. Las personas no van a poder interceder o hablar con Dios y que sus oraciones lleguen al trono de Dios en la forma que deben de llegar, porque ya el Espíritu Santo no va a estar llevando esas oraciones en la forma que deben de llegar
para que vayan al altar de Dios. Pero no es que el Espíritu Santo cesó y se desapareció y ya no estuvo. O sea, la persona, cuando Jesús dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque Él está también aquí en la tierra, con nosotros. Lo que pasa es que la función de Jesús ya no es la función que Él tenía de caminar y enseñar. Pero ¿quién es el que escoge a las personas para el ministerio? Es Jesús. Igual que Jesús llamó a Pedro un día para que lo siguiera, o a Simón para que lo siguiera, Jesús te llama a ti para que lo sigas. Él sigue llamando. Los dones ministeriales son dones de Cristo, que son los dones que aparecen en Efesios capítulo 4. A ver, un comentario. Dice mi hermano Manuel. Ok, nosotros los seres humanos, cuando regresemos con Jesús, vamos a tener, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando nos vayamos con Jesús, vamos a tener un cuerpo glorificado. Y ese cuerpo glorificado es un cuerpo celestial. Y en ese cuerpo celestial será semejante al de los ángeles, pero seguimos siendo humanos. No nos convertimos en ángeles, en el sentido de que no vamos a tener alas, por ejemplo. Sexualmente seremos como los ángeles, en que esa ya no va a ser parte de nuestra vida, la sexualidad, como lo era o lo es ahora en la tierra. Bien, quiero algo más y vamos a terminar. Yo acá les traigo también los atributos divinos. Cuando hablamos de tres personas distintas, estamos hablando de tres personas distintas en su personalidad, en su función, en su relación con el ser humano. Por ejemplo, nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero no hay un impedimento de que nosotros hablemos con Jesús, porque Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. No hay un impedimento en que nosotros hablemos con el Espíritu Santo. En ningún lugar en la Biblia dice que no podemos hablar con el Espíritu Santo, porque estamos hablando con Dios, aunque estemos hablando con la persona del Espíritu Santo. Ahora, cuando nosotros hacemos una oración por una vida, nosotros clamamos al Padre, porque ese es el modelo que Jesús nos enseñó, que orásemos al Padre. Y el Señor también dijo que le pidiéramos en su nombre. Dice, nada habéis pedido al Padre en mi nombre hasta ahora. Y el Señor nos enseña a que lo hagamos así. Esto es porque los atributos divinos no son diferentes entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Los mismos atributos que tiene el Padre, lo tiene el Hijo y lo tiene el Espíritu Santo. Y esto tiene que quedar bien claro, especialmente los tres atributos principales. Hay muchos atributos: la santidad, la eternidad, la inmutabilidad. Hay muchos atributos que Dios tiene. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la omnipresencia, de que Dios puede estar en todo lugar a la misma vez, cuando hablamos de omnisciencia, que Dios lo sabe todo, y cuando hablamos de omnipotencia, que Dios lo puede todo, nosotros vemos estos atributos tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. Por ejemplo, omnipresencia, Salmo 139,
versículos 7 y 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Queriendo decir que el Espíritu está en todas partes. Omnisciencia, 1 Corintios 2, 10 y 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ese versículo ya lo habíamos hablado, pero habla del conocimiento total que tiene el Espíritu. Y la omnipotencia, Lucas 1:35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El poder del Espíritu Santo fue quien concibió a Jesús en el vientre de María, o sea, el Espíritu del Verbo en el vientre de María. Lo mismo vemos con Jesús, porque Jesús, aun siendo hombre, conocía los pensamientos de los hombres. Eso es omnisciencia. Y vemos que Jesús dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una promesa que no solamente se las da a los discípulos, porque dijo hasta el fin del mundo, no dijo hasta el fin de sus vidas. Así que el Señor Jesús también es omnipresente porque también está con nosotros. Y omnipotente lo sabemos, digo, todo poder me es dado. Así que Él tiene todo el poder, es omnipotente. Así que los atributos divinos no son diferentes entre las tres personas de Dios. Y el Espíritu Santo, que es quien estamos estudiando, también lo es. Hay una oración, está en 2 Corintios 13:14. Dice: la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí vemos de nuevo a la Trinidad. Y ven cómo no está primero el Padre y después el Hijo y después el Espíritu Santo. Vemos como primero comienza con el Señor Jesucristo, después va con el Padre y de ahí con el Espíritu Santo. Y vemos cómo también se glorifica, se alaba a las tres personas de Dios. Por lo tanto, no hay nada de malo en yo glorificar al Espíritu Santo. Yo no estoy teniendo otro Dios, yo tengo al mismo Dios. Al mismo Dios. Bien, mis hermanos, hasta aquí esta clase, gozoso de poder de nuevo estar con ustedes, impartirla en vivo, contestar sus preguntas. Así que, amén. Sí, la Iglesia Católica usa esta oración, pero también esta oración es para todos los cristianos. Amén. Así que el sábado que viene, con el favor de Dios, continuamos. Ustedes van a recibir esta clase y les pido que por favor empiecen a trabajar en la evaluación. Hacemos una oración. Señor, gracias por este tiempo que tú nos has regalado. Te pedimos por favor que tu bendición y tu amor y tus regalos divinos sigan fluyendo a través de nuestras vidas y que todo sea para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él podemos estar cerca de ti. Amén y amén. Hasta muy pronto, mis hermanos. Chao.